En esta nueva edición de Entrevistas Metal Index, abrimos fronteras con otra brutal entrevista de gran nivel. Conversaremos con Alejandro Sabransky, quien es el guitarrista y fundador de la banda 1917, músico que lleva en sus espaldas una trayectoria de más de 20 años, siendo un pilar en la escena underground argentina. Nos brindará detalles interesantes acerca de sus inicios, así como peculiares anécdotas que detallan su desarrollo dentro del mundo de la música extrema. Sin más preámbulo, comenzamos. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas Metal Index. Mi nombre es Jesús Carrillo. El día de hoy vamos a realizar una entrevista bastante interesante porque nos vamos a trasladar un poquito más al sur, a una ciudad, en este caso, o a un país también, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Vamos a hablar en este momento con un artista que ha sido de verdad de muchísimo de qué hablar porque tiene un talento único en la manera de realizar su música, tiene una esencia musical a través de su banda 1917 que ha dado de verdad un aporte brutal a lo que es a la escena del death metal underground, y no tenemos más nada que podamos decir agradecidos y de un gran honor de compartir en esta edición con el gran amigo Alejandro Sabransky. Alejandro, bienvenido a Metal Index. Buen día, Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Cuéntame cómo has estado tú en lo personal, en la salud, cómo has estado durante todo este tiempo de pandemia llevando la situación. Bien, por suerte bien, trabajando bastante, aproveché para desarrollar algunas ideas que tenía pendientes de hacía rato, así que bueno, como siempre, trabajando un poco. Perfecto. Por lo menos eso es lo importante, por lo menos que obviamente en esta etapa que estamos viviendo de la pandemia, ¿no? Por si están viendo este video en el futuro, en este momento estamos en el año 2020, estamos a finales del año 2020 y bueno, viviendo esta situación de pandemia, de verdad que bueno, todos hemos de alguna manera estado detenidos con algunos proyectos, pero bueno, lo importante es que mientras haya salud se pueda realizar y desarrollar ciertas cosas, al menos desde nuestra casa, que eso es lo importante. Bueno, vamos a comenzar. Alejandro, me gustaría primero preguntarte, en lo humano, ¿tú cómo inicias en esto de la música? ¿Con qué, digamos, instrumento como tal iniciaste? Si fue como tal la guitarra o fue otro instrumento, o si habías empezado con otro instrumento que no tiene nada que ver con lo que estás haciendo ahora, pero ¿cómo inicias tú en este mundo de la música? Bueno, yo inicialmente quería tocar la batería, que no se dio, finalmente me terminé comprando una guitarra y la idea, creo que casi la mayoría de los grupos arrancan en el colegio con compañeros que tienen afinidad musical, y bueno, me compré una guitarra y empezamos a sacar algunos temas, incluso experimentar un poco algo propio, pero sí, siempre fue la guitarra, autodidacta, pero empecé por ahí a los 16 años, 17 a tomármelo con cierta proyección, digamos, con ganas de hacer algo concretamente y no tanto tocar para pasar el tiempo, sino tratar de armar algo con cierta continuidad. Nunca me imaginé que iba a estar tanto tiempo ni que iba a terminar experimentando tantas cosas, pero sí, desde un principio podría decir que la idea era dejar algo plasmado, mínimamente un demo. Excelente. Y por ejemplo, cuando comienzas en este ruedo de la música, ¿con qué bandas, digamos, o si ya tú anteriormente, antes de 1917, habías comenzado con otras agrupaciones, y cómo das el pie a ya formar lo que es como tal este proyecto 1917? Bueno, yo con un amigo queríamos tocar thrash o death, pero bueno, no teníamos realmente conocimiento como para empezar así.
Entonces fue un poquito la clásica banda de garage, literalmente, donde tocábamos algunos covers, ni siquiera creo que algún tema entero. No duró mucho y inmediatamente al cantante de ese primer intento lo convoqué para formar una banda un poco más seria, si se quiere. Y con un viejo amigo de la escuela con quien habíamos charlado también para armar algo y no habíamos tenido ocasión, él consiguió al baterista, él era bajista, y salió inmediatamente en 1917. En realidad fue mi primera banda. Siempre ha sido tu primer banda y bueno, y ha sido la banda que yo creo que hasta tú mismo te sorprendiste, ¿no? Te sorprendiste del impacto que iba a tener la música de 1917, a pesar de que, digamos, claro, te lo tomaste en serio, como bien acabas de decir, pero de alguna manera, digamos que a veces es como también un poco, no sé si pasará por tu mente eso, ¿no? Yo me lo imagino así porque yo digo, yo como de hecho, como había conversado contigo anteriormente, yo una vez intenté ser músico y yo no me quiero ni imaginar de que hubiera hecho música en ese primer momento y de que hubiera impactado, o sea, y de manera tan rápida, digamos, en esos inicios, ¿no? Claro, no, yo para mí en ese momento ni siquiera pensaba tocar en vivo. El proyecto mío a mediano plazo era grabar un cassette con 3 o 4 canciones. No tenía idea de que iba a tener una continuidad, digamos. Pero bueno, cada vez que se cumplía una meta, enseguida había otra. Yo creo que fue así, se fue encadenando todo. Apenas se terminó el demo, quisimos hacer un compilatorio que fue el primer Memorias de Muerte en el 97 y todavía no lo habíamos terminado y ya los estaba picando los sesos con tratar de encarar un disco. Y bueno, así se fue dando. Cada vez que se concretaba algo, la idea era hacer otra cosa, pero bueno, nunca con una perspectiva concreta, digamos. Es una inquietud permanente y los pasos se fueron dando de a uno. Excelente. Ahora me gustaría preguntarte algo, Alejandro, que para mí ha sido, digamos, un poquito... no es la pregunta obvia, todavía la pregunta obvia no te la voy a hacer, por si acaso. No es la pregunta obvia todavía. Es de que, mira, yo cuando escucho la primera vez que escucho a 1917, la primera vez que la escucho es en el Split Sudamérica Brutal Volumen 2, donde allí participan con bandas como Slow Agony de Paraguay y con una banda venezolana, Slow Death. Precisamente Slow Death es, digamos, una de las bandas en Venezuela, una de las bandas de death metal más importantes que hay en Venezuela. Y obviamente, claro, uno cuando, por lo menos allá en Venezuela, en aquel entonces, bueno, tú sabes que uno cuando podía, en ese entonces, uno iba al cibercafé y así era como nos manejábamos, digamos, en Venezuela. Yo me imagino que en ese tiempo también era muy parecido en Sudamérica. Sí, los rockeros, obviamente, muchas personas no tenían internet en su casa, nos guiamos era mayormente por las revistas, pero lo que consumíamos era contenido o gringo o europeo o contenido español, porque generalmente, por ejemplo, las revistas Metal Hammer, Very Metal, eran revistas que llegaban pero de España. Y habían unas que otras, muy pocas, pero muy, digamos, muy limitadas, que eran revistas más locales. Pero yo recuerdo que una vez en un portal de internet yo descubro a la banda por medio de una pequeña columna donde hablaban de que la banda venezolana estaba participando en un proyecto internacional, un split con 2 bandas, una argentina y una paraguaya. Claro, en ese entonces, para la escena under, decir eso era como algo trascendente, era algo importante, ¿no? Porque era la unión de 3 bandas de 3 países diferentes haciendo un proyecto unísono y eso era algo maravilloso. Pero Sí, entonces, acá claro, también,
Acá también se vivió como un logro, fue algo importante y no pasó desapercibido. Sí, y no, claro, por supuesto, y obviamente sabemos que fue un esfuerzo bastante, digamos, chévere, un esfuerzo bastante brutal, porque el sonido de estas tres bandas se hiciera, ¿no? Se hiciera presencia. Eso es lo maravilloso y lo interesante que tienen estos formatos split, ¿no? Entonces, cuando yo tengo la oportunidad de escuchar Sudamérica Brutal Volumen 2, cuando me topo con 1917, consigo un sonido que me traslada al death de sus inicios, a la banda death, ¿no? Y también sonidos un poco como una influencia del thrash y también unos tintes muy maravillosos del black metal, pero digamos con un poquito más de acentuación con death. No quiero como tampoco pintar o equivocarme de que tienes algún tipo de influencia por death, ¿no? Por la banda death, y No, seguro. con mayor, digamos, de manera a destacar a Shock Shoal Dinner. Bueno, los gringos creo que le dicen Shock Shoal Dinner, yo le he dicho siempre Shock Shoal Diner, ya en realidad ya no sé ni cómo se pronuncia, pero Shock Shoal Dinner ha sido una gran influencia para 1917, para ti, Alejandro. Sí, bueno, Death y Carcass fueron exactamente las dos primeras bandas extremas que escuché. Yo conocía hasta los 14 años, 15 años, thrash y heavy más bien tradicional. Y bueno, llegó a mis manos un cassette grabado. De un lado tenía Death, del otro lado tenía Carcass. Fue mi primer contacto y es como el puntapié inicial, digamos. Inmediatamente traté de encontrar más material de las dos bandas. Me sorprendió, cada cosa que encontraba era mejor que la anterior. Y bueno, con el tiempo se fueron incorporando muchos otros grupos. Muchos terminaron dejando alguna influencia. Yo creo que todo en mayor o menor medida deja una influencia. Pero creo que el primer contacto fue decisivo por ahí. Trazando una pauta, digamos, una forma de encarar el sonido y creo que dura hasta hoy, si bien hay una evolución y se fueron incorporando otros elementos, algunos que otros también ha quedado en el camino, creo que sí, un patrón, por decirlo de algún modo. Sí, y es algo que ha sido de parte, por lo menos el sonido de 1917, ha sido algo de constancia, ha sido algo de, digamos, de respetar, ¿no? Lo que ha sido su filosofía musical, o tu filosofía musical en este caso, Alejandro. Porque yo todavía no caigo, no creas, todavía no caigo que tú eres el cerebro principal de la banda, aunque sí cuentas con una excelente colaboración de buenos músicos con los que has trabajado en el tiempo, pero eres el cerebro, obviamente, y eres prácticamente, o sea, modestia aparte, eres prácticamente el Shock Shoal Dinner argentino. No, te agradezco y alguna vez también, varias veces me han dicho algo parecido, pero la diferencia en conocimiento musical y en técnica es abismal. Yo soy más bien un artesano, toco de oído, no sé música, no soy habilidoso, simplemente me gusta escribir canciones y disfruto grabándolas y disfruto compartiéndolas, pero hasta ahí se termina el tema de la similitud por ahí. Bueno, y a todas las personas que están en este momento siguiendo por primera vez nuestro canal, recuerden suscribirse a Metal Index, activar la campanita para que no se pierdan absolutamente nada del contenido que estaremos ofreciendo. Ahora creo que sí va a venir la pregunta obvia, que sé que creo que es una de las preguntas que es la pregunta más reiterativa, pero tienes que también comprender que hay todavía mucha gente, miles de fanáticos, miles, que escuchan 1917, que todavía se siembran algunas hipótesis, se siembran algunas teorías de dónde viene el nombre, de dónde viene el nombre 1917. Cuando yo, por ejemplo, hacía investigaciones, me encontraba con muchísimos eventos, sucesos que ocurrieron en ese año, en el año 1917, 1917, pero
podremos mucho formularnos, digamos, teorías, pero yo creo que la mejor respuesta la tiene que dar quien hizo el nombre. Así de sencillo. Y para las personas que están en Argentina, que están siguiendo este video, aquí viene la respuesta. Alejandro, ¿por qué ese nombre? Bueno, la historia en realidad es mucho más simple de lo que algunos imaginan y le buscan un significado y le buscan alguna referencia y no va por ese lado. Yo empecé haciendo música tirando a death metal, si bien no llegaba, pero la idea era que sea oscura y densa, más o menos en el 92. No tenían letras, las composiciones no tenían letras, así que los títulos eran casi aleatorios. De una de las composiciones que más me gustó, estaba basada, por decirlo así, en una escultura que había visto y estaba fechada en 1917. Entonces me pareció que estaba bien titularla de esa forma. Para mí era, digamos, para consumo propio. Nunca había pensado en publicar nada de eso que estaba haciendo. Después, en el 94, mediados del 94, se armó la banda, se completó la alineación y la idea desde un principio fue no hacer covers y tratar de arrancar con composiciones propias. Y yo, como ya tenía, se las presenté a los chicos y el primer tema que empezamos a hacer fue justamente que se llamaba 1917. A los pocos meses, no recuerdo exactamente, pero fueron menos de 6 meses de haber empezado a ensayar. Una banda amiga fue a la sala y nos propuso hacer una fecha en vivo juntos. Nos pareció un poco apresurado al punto de que no teníamos nombre como banda todavía y se me ocurrió, para bien o para mal, que la banda se llame como esa primera canción que habíamos empezado a tocar. En un principio era NN 1917, después quedó muy poco tiempo después reducido a 1917 y esa es la historia atrás del nombre. Bueno, ¿qué te puedo decir? Es obviamente, yo creo que, aunque no lo creas, yo no sé qué tanto a ti te habrá gustado o no haber puesto ese nombre, pero es que llama la atención. Ya de por sí el nombre es una invitación, porque no es un nombre común. O sea, los nombres con un número no son comunes, para nada comunes. Y ahí es donde también se ve, vamos a decir, entre comillas, la originalidad. Quizá una originalidad que te salió de manera espontánea. Pero eso ya genera algo de curiosidad. Sí, yo creo que fue, por eso me reía y ya lo habíamos charlado el otro día, es una pregunta prácticamente omnipresente en cualquier entrevista. Bueno, y de todos modos, y a modo de consuelo, veo que a otras bandas que se llaman también con una cifra, les siguen preguntando, por más años que tengan de carrera, les siguen preguntando hasta el día de hoy, así que... Sí. Venía con el paquete. Ya entrando en este caso, Alejandro, a lo que es digamos, algo que para mí es también, digamos, muy importante. Para muchos es quizá algo irrelevante, porque, digamos, lo ven como algo de complemento a la música, que es obviamente el concepto lírico, ¿no? Pero también el concepto lírico tiene algo que ver con lo que es el fundamento o lo que por lo menos coinciden en lo que es a pensamiento una banda, ¿no? Y, digamos, tratan de encauzar una temática en la que coinciden todos para obviamente transmitir un mensaje. Quizá en la escena del black metal el mensaje, el concepto sea incluso hasta más poderoso o sea hasta más importante que la misma música, porque inclusive muchos referentes del black metal históricamente así lo han dicho en muchas entrevistas y ellos mismos lo han expresado de esa forma. Pero en este caso nos encontramos con un contenido lírico de 1917 que está muy en la línea de generar unas metáforas, unas metáforas muy filosóficas con un tinte poético
que de alguna manera impactan sobre todo a lo que es la temática de la realidad. A veces, quizá para algunas bandas, transmitir un mensaje, decirlas con 5 o 6 palabras, que está muy válido, ya es transmitir un mensaje directo, pero tú de alguna manera también las letras, por la manera en que ejecutas la letra o por la manera en que ejecutas el concepto, forma parte de algo como también muy importante. Para ti en lo conceptual, ¿qué transmite 1917? ¿Qué es lo que busca a través del mensaje unísono a la música transmitir? Yo creo que el objetivo de las letras, en mi caso, es un porcentaje importante de estética y un porcentaje importante de lo que se transmite en cuanto a intensidad. Quiero que las letras sean intensas, pero que tengan una forma elegante casi. Por más que suene raro decirlo de esa forma, trato de que sea poético. Me gusta jugar con metáforas, me gusta jugar con ambigüedades, pero a la vez la idea es que sean oscuras e intensas. No soy muy amigo de explicarlas porque le restan autosuficiencia a algo que justamente le dedico mucho trabajo. Prefiero que la gente las escuche, las lea, las disfrute, saque sus conclusiones o simplemente disfrute de la parte artística. Eso ya queda en cada uno. Yo tengo una necesidad incluso de escribir y esa es la forma que más satisfacciones me ha dado, ese tipo de lírica. Con el correr del tiempo, de todos modos, se fueron incorporando algunas cosas. La temática de los últimos 2 o 3 discos es un poco más variada y un poco más introspectivo, se habla más del arte en sí mismo, pero siempre abordando los tópicos de una forma intensa, que lo intento al menos que sea tan intenso como la música. Genial, genial, de verdad que para mí, bueno, hay muchísimas letras impecables, pero bueno, yo por nombrarte una de mis favoritas es la Piel de Mártir, Carne de Asesino. Sí, para mucha gente es uno de los clásicos de la banda. Sí, es una canción en el oscuro cementerio de tu vida. Es impresionante, de verdad que, o sea, la manera en que tú vas, digamos, también a través de estas metáforas, ¿no? Desnudando un poco lo que es la manera del pensar de los seres humanos, para que también, digamos, nos sentemos a analizar, nos sentemos a ver y a comprender también un poco y, digamos, darnos una pequeña bofetada de realidad, ¿no? A pesar de las metáforas. Impresionante e impecable en ese sentido. Bueno, quería también preguntarte, porque hemos notado, obviamente porque es una cuestión ya también, digamos, por una cuestión de carácter evolutivo, ¿no? Obviamente diferencias desde el Intihuacay, del disco del año 98, si no me equivoco, hasta obviamente hasta este Novem, este disco del año 2019, y obviamente allí hay un proceso. Y más o menos me gustaría saber, porque sé que obviamente eres una persona que haces tú prácticamente la música, eres prácticamente quien compone todo. Y cómo ha sido, cómo empezaste, cómo puedes más o menos resumir de cómo fueron esos inicios tuyos con tu home studio. ¿Cómo empezaste? ¿De qué manera empezaste a hacer música y cómo fuiste, digamos, mejorando con el tiempo la calidad de la música que ahora se escucha de parte de 1917? Bueno, empecé grabando riffs y grabando ideas y anotando en papelitos lo que pudiera ayudarme a recordar las canciones, porque bueno, no sabía escribir música, es el día de hoy que no sé tampoco. Así que todas las ideas las tengo que grabar. Y en cuanto a
a las líricas, tengo papelitos con ideas y versos por todos los bolsillos. Un desastre. Cada tanto me pongo a ordenar y ahí es por ahí cuando surge el disco. Cuando arrancamos estábamos todos más o menos en esa situación, yo creo. Hacía poco que tocábamos, la mayoría había elegido su instrumento por un impulso, o porque el hermano tenía ese instrumento y lo empezó a tocar, entonces estábamos todos en ese sentido en igualdad de condiciones. Tuve la suerte, como bien dijiste en algún momento, que todos se perfilaron muy rápido como buenos músicos, con buena vibra aparte, entonces se dio siempre una química importante con la gente que fue pasando. De hecho es algo de lo que es el día de hoy, que nos reunimos con los miembros originales, cada tanto alguna comida o algo por el estilo, y siempre sale de alguno el comentario de nunca nadie se fue de la banda en malos términos, sino todo lo contrario. Por lo general fueron momentos de cierto pesar porque algo de la vida se interpuso, y no por diferencias musicales, mucho menos personales. Entonces creo que las cosas se dispararon bastante rápido, en muy poco tiempo después de haber comenzado, y ya te digo, sabiendo poco y nada, ya habíamos grabado algunas canciones de forma casera, con poco y nada, equipos de muy mala calidad. Y bueno, terminamos enterándonos de que en la zona había un estudio pequeño que si bien grababa folclore y un poco de tango, tenía los equipos como para grabar, así que fuimos, hicimos ahí en el 95 lo que terminó siendo el demo 96, Bienvenido a la Nada. El del estudio tenía menos experiencia que nosotros todavía en el sonido, así que salió algo bastante precario. Sin embargo, para nosotros fue excelente, porque sonaba, escuchamos el cassette y era lo que hacíamos nosotros en los ensayos. Entonces eso nos motivó a repetir la experiencia rápido de nuevo. Juntamos un par de temas más y en el mismo estudio grabamos Intihuacay. La gente del estudio seguía sin conocer mucho o nada del estilo, así que hicimos el sonido más o menos nosotros, que no teníamos experiencia ni nadie que nos asesorara, y yo creo que el resultado fue justamente por todos esos factores, terminó siendo un disco con un sonido bastante peculiar. Es el día de hoy que cada tanto aparece una reseña, o me topo con una reseña vieja también, donde se menciona que es un sonido particular y difícil de comparar, no por bueno especialmente, sino por personal. Y fue justamente por haber sido hecho de forma tan artesanal. Bueno, en el lapso comprendido entre el primer y el segundo disco, lamentablemente se fueron todos los miembros de la banda, quedé solo. Y bueno, frente a las disyuntivas, si parar o buscar la forma de seguir, terminé aprendiendo a programar baterías y a tener un poquitito más de idea de cómo grabar, y me decidí a hacer un disco solo, si hacía falta. Sin embargo, bueno, mientras lo estaba maquinando, el bajista original, Panza, volvió al proyecto a encargarse de su instrumento. Eso me hizo bien, digamos, ya tenía un poquito más de forma de banda otra vez, y tuvimos que ir a un estudio más profesional y que supiese manejar el tema de las baterías programadas, que si bien no era algo del otro mundo, en ese momento todavía no era algo muy común. Y bueno, haber ido a un estudio con mucha más experiencia y con más facilidades y con una idea muchísimo más clara del estilo. De hecho, ahí grababan muchas bandas del estilo, de distintos tipos de metal. Yo creo que ahí fue el primer salto grande en cuanto al sonido. Génesis y Horror tiene
otro planteamiento en absolutamente todo. Y después vino una seguidilla de discos muy pegados en el tiempo entre sí, y todos grabados en el mismo estudio. Incluso el Sudamérica Brutal que mencionabas hoy estuvo grabado el mismo año que Génesis y Error. Después siguió Visión, que me comentabas en algún momento que estás familiarizado con ese disco. Mi favorito. Y bueno, después vino Neorritual. Ya te digo, todos los discos grabados en el mismo estudio, con el mismo técnico, la misma dupla de músicos. Así que es como que fue en sí misma esa tanda, por ahí se podría definir como una etapa en sí misma. Después me volvió a complicar el panorama, el bajista decidió abrirse nuevamente, pero bueno, yo ya a esa altura estaba absolutamente decidido a que si quedaba solo iba a seguir igual. Y bueno, de esa forma seguí grabando y en casa. Seguí grabando en mi casa, que bueno, fue un proceso. Ahora la distancia en ese momento era excitante y se abría un abanico de posibilidades, pero técnicamente por ahí fui demasiado aventurero, no era por ahí el momento. Y hoy a la distancia, si bien me gustan esos discos, me doy cuenta de que el sonido por ahí podría haber sido mejor. Pero bueno, creo que parte de la identidad del disco justamente que se hizo así, se hizo en caliente, prácticamente enojado. Y bueno, después de un tiempito salió la posibilidad de completar una formación como para tocar en vivo. Y de esa formación en vivo quedó incorporado como miembro estable Mario, que es el bajista actual de la banda, que bueno, 2015, sabe... ¿no? Más o menos, creo que fue 2015. Sí. Bueno, Mario es para mí un excelente músico, sabe aparte mucho, escucha mucha música y la entiende. Fue otra bisagra en el tema de los discos. A partir de su ingreso, nuevamente relego el bajo a alguien que sepa tocarlo y que lo hace muy bien. Y ahí se pudo por ahí jugar con un poquito más de complejidad en la música. Es sinergia, digamos. Yo, aunque escriba las canciones, él aporta mucho, aporta buenos arreglos y tiene un pulso muy particular que a mí me gusta mucho y pasó al frente, digamos, cuando lo tocaba yo al bajo, como era casi una necesidad, no era que me gustara particularmente, el bajo estaba un poquito relegado y sucio, con mucha distorsión. Bueno, a partir de su ingreso el bajo es un instrumento con mucha más presencia, y eso cambia mucho el sonido de una banda. A mí me gusta muchísimo cómo está funcionando esto ahora. No, y lo bueno es que también esto, de alguna manera, bueno, no es tampoco que queramos pensar que decíamos eso ni nada por el estilo, nada que ver, sino que eso también, lo bueno, lo bonito de toda esta situación es que al final también uno aprende, ¿no? Uno se retroalimenta con esa persona que obviamente uno sabe que, obviamente cuando uno asume la humildad de reconocer la calidad musical que tiene, uno, aparte de que está trabajando contigo, tú aprendes de esa persona. No, También seguro. en ese sentido, Marcos está también, digamos, absorbiendo muchísimas cosas tuyas. Y esto, si al final vamos a suponer que tú te dedicas ya no necesariamente a 1917, que eso es algo que te voy a preguntar un poco más adelante acerca de otras cositas. Y por ejemplo, Marcos se va a otra banda. Muchas de esas cosas que tú aportaste, obviamente él las va a tomar en cuenta, y obviamente muchas de esas cosas que tú vayas a hacer en otro tipo de proyecto también obviamente van a ser bastante interesantes para que tú las puedas, digamos, canalizar, ¿no? en tus siguientes proyectos. Hay un elemento, Alejandro, que es algo que no quería pasar desapercibido, porque si bien nosotros
eso me lo comentaba, que es algo que obviamente es muy típico acá en Sudamérica. Eh, Vamos a decir que porque estamos todavía en una cultura un poco, vamos a decir, subdesarrollada, estamos buscando todavía salir de este sistema subdesarrollado y poder, digamos, ya tener una mejora, aunque para nada yo creo que nos podemos arrepentir de ser sudamericanos, porque yo creo que una de las cosas que tenemos los sudamericanos es que somos muy apasionados, creo que hasta de las más apasionadas en el mundo somos los sudamericanos. Pero una de las cosas que hace que el metal sudamericano, ya yéndome en concreto a ese tema, tenga su identidad es la manera en la que muchas agrupaciones, muchas bandas tienen ese tino de poder insertar elementos del folclore, en este caso de la música étnica. Y es algo que se nota en varias de las producciones de 1917, es la incorporación de ese elemento de hacer notar lo que es el sonido, por lo menos en tu caso, algunos sonidos de percusiones y sonidos que tengan que ver con lo que es la música étnica, patagónica. ¿Qué me puedes hablar acerca de ese elemento? ¿Por qué colocarlo? ¿Qué significa para ti o qué significado le das tú el colocar esos pequeños fragmentos o dedicarle esos pequeños fragmentos de esta música dentro de lo que hace 1917? En ese momento fue justamente una cuestión por ahí de identidad musical. Justamente por lo que contabas vos, la mayoría de las bandas de otros países marcan ese tipo de identidad en su propuesta y son celebradas y está perfecto. Así que nos pareció que nosotros podíamos hacer algo parecido, digamos que escuchándolo sea suficiente para tener una idea de dónde proviene la banda. A mí personalmente me gusta el folclore de muchas regiones, incluida la nuestra, y me pareció que era un elemento que podía enriquecer un poquito la propuesta. Si bien no formaron parte integral de las canciones, siempre estuvieron por ahí a modo de intro o como pasajes atmosféricos, digamos. Y yo creo que aparte de agradarme la música, la idea era un poquito decir, bueno, esta banda viene de Sudamérica. Así que sí, por unos años, hasta que me rompieron el instrumento, pues me lo pisaron y me lo destrozaron. Pero sí, en ese momento era como diciendo, bueno, mirá, apenas empieza el disco, te vas a dar cuenta que la banda es sudamericana. Exactamente, sí, porque eso es una de las cosas que digamos, también es admirable, ¿no? De que las bandas sudamericanas tengan este acierto de querer, de que no necesariamente somos bandas, en Sudamérica no necesariamente generamos bandas copiándonos de lo que nos trae Estados Unidos a Europa, sino que también podemos tomar muchas cosas positivas de ellos, porque es lo que nosotros como tal los sudamericanos hacemos, ¿no? Tratar de buscar lo positivo de esos estilos para nosotros poder hacer algo propio, hacer algo original, y obviamente más todavía cuando nosotros lo podemos, digamos, vincular con nuestras raíces, porque eso es algo que obviamente es importante que rescatemos. Sí, yo creo que es algo común y que con el tiempo, en los últimos años, se ve mucho más claramente. Creo que la mayoría de las bandas tienen eso de mostrar un poquito de dónde vienen. Y no solo desde el lado de la cultura metálica, sino de su todo, de su mundo. Y así es también como desde hace un tiempo se ve con mucha más frecuencia bandas que no son de habla inglesa y que deciden cantar en sus propios idiomas. Eso también me parece un síntoma de lo mismo, digamos. Se relega ese mito de que si no está en inglés no tiene futuro, lo han demostrado muchos grupos. Y creo que es otra forma de encarar exactamente el mismo asunto. O sea,
natural, con ancestros o no, por adopción, lo que sea, uno termina en una tierra donde de repente se siente parte y quiere mostrarlo de alguna forma, ¿no? Me parece muy común realmente. Justamente un medio hace poco me preguntó el tema de por qué en español siempre, y yo creo que un poquito se cayó el mito ese de que tiene que estar en inglés. Es cierto que le llega a más gente porque me imagino que un noruego es más probable que entienda el inglés que el español, eso está claro y está fuera de discusión. Sin embargo, me ha pasado con comentarios de mis discos en otros países donde resaltan que esté en español. Hay uno particular, creo que era de Bélgica, había puesto en su comentario que el contenido de las letras se le escapaba por el tema del idioma, pero que le sonaba tan dramático, el sonido del español le sonaba tan dramático que para él aportaba muchísimo en la música. Así que cuanto más lo pienso, menos motivos tengo para cantar en inglés. Así todo, bueno, no, comentario aparte, cada tanto algún tema grabamos en inglés, generalmente son regrabaciones. O sea, es un tema que antes estaba en español y se hace en inglés para la gente que quiere entender un poquito más. También pensamos en ellos, digamos, pero no grabaría nunca un disco de 1917 en inglés. ¿No? Y eso fíjate como tú mismo estás diciendo, ¿no? Y fíjate lo que impactó en Bélgica, lo que impactó el hecho de, aunque no entiendo un poco lo de las letras, fíjate que me parece que lo que transmite a través de la manera en que ejecuta la voz, en que ejecuta la lírica, o por lo menos digamos, más o menos se da una idea de por el título de la canción, porque al menos el título sí digamos que por lo menos buscan traducirlo y todo esto, ya más o menos digamos tienen una idea de lo que dibujas a través de la lírica. Y eso es algo que también es bastante interesante en la manera de tú ejecutar la letra, porque la forma, fíjate que ahí es donde entran lo que son las complejidades, que ahí es donde también quizá también puede ser una pregunta que por allí podríamos preguntarte cómo ha sido ese proceso, porque fíjate que una de las cosas que es muy difícil, que para quizá muchas personas que están viendo el video dirán, no, pero eso también yo lo puedo hacer, no, pero es que no es fácil hacerlo, que es esto de cantar y tocar. Pero no es solamente cantar y tocar, es que en tu caso es que tú tienes mucho contenido lírico. Cuando por ejemplo un músico de una banda un poco más no voy a decir corriente, normal, sino que generalmente cuando escuchas vocalistas que tocan instrumentos, quizá la letra son ciertas palabras, ¿verdad? Para guiarse un poco con el patrón de lo que están tocando. Pero vemos también complejidad en la música, en los riffs que estás haciendo, porque hay complejidad en algunos de esos riffs, y también en la letra, porque tienes que decir prácticamente una poesía al ritmo de la música. ¿Qué tan difícil para ti fue eso de poder pararte, ejecutar y tener que pensar en una prosa, un verso, en una metáfora poética que tú lanzas al ritmo de lo que tú estás tocando? No, en general la voz me sale cuando estoy armando en mi cabeza una canción, es un instrumento más rítmico porque no hay notas. Es un patrón rítmico que sale a la par de la música. Después, cuando tengo una idea por ahí de la cantidad de sílabas o la acentuación o algo por el estilo, por ahí tengo una letra que se ajusta a eso, o si no, la escribo para la canción. Pero sale, estructuralmente sale como un instrumento más, digamos. Genial. Bueno, aquellas personas que están en esta parte del video que todavía no recuerdan, no se recordaron, a lo mejor se hubieran ido a tomarse un café o estaban buscando una cerveza en su refri para poder seguir disfrutando la entrevista. Recuerden suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan absolutamente nada del contenido que Metal Index va a seguir ofreciéndoles más adelante, va a seguir brindándoles unas excelentes virtuales entrevistas como las que estamos realizando el día de hoy con el amigo Alejandro Sabransky de 1917.
quería preguntarte también con respecto a algo que a mí me parecía muy interesante, es acerca de otros, digamos, otros proyectos personales. Alejandro, ¿qué nos puedes comentar acerca de tus otros proyectos? ¿Qué es lo que tienes por allí avisorado? Y si de alguna manera, bueno, ya sabemos también por allí que estás adelantando ya algo de un nuevo álbum para el 2021. ¿Qué nos puedes adelantar? ¿Qué nos puedes decir acerca de estas dos temáticas? Bueno, paralelamente a 1917, mis dos proyectos más importantes y los que más continuidad tienen son Bokru, que es Brutal Death con un poco de grind, y Funeris, que es Funeral Doom Metal. Y con los dos saqué varios discos. De hecho, hace días nada más salió el 10º disco de Funeris, y ya estoy preparando su sucesor. Es un proyecto que me tiene muy entusiasmado, disfruto mucho haciéndolo. La verdad que no me esperaba tampoco, como siempre, que pasara más de un demo. Después no pensé que iba a pasar de un disco y ya van 10 discos. Wow. Y Bokru también terminé un álbum hace unos meses, 2 o 3 meses. Y en algún momento del año que viene estaría siendo publicado. Después, bueno, tengo otros proyectos que son un poquito más erráticos y no tienen tanta continuidad. Sin embargo, con algunos que he publicado, por ejemplo Duimor, salieron varios demos a lo largo de los años y terminaron saliendo 2 larga duración también. Y con Mario, el bajista que está conmigo en 1917, también tenemos un proyecto paralelo que se llama Mentia, que es de thrash. Llegamos a debutar en vivo, veníamos con la idea de hacer algunas fechas y salió al cruce todo el tema de las cuarentenas y bueno, quedó por supuesto en suspenso por tiempo indeterminado. Así que por ahí lo que salga antes que retomar los vivos sería un disco. Con Amentia ya hay algunos temas y algunas ideas, pero la prioridad en este momento, como mencionaste, es el nuevo de 1917. Lo estamos terminando de grabar. Antes de fin de año casi seguro va a haber un temita adelanto para ir compartiendo. Pero creo que bueno, el disco estaría saliendo más o menos, apuntamos a marzo. Si la suerte acompaña, esa sería más o menos la fecha estimada. ¿El título? ¿Cuál título tienes ya titulado para el álbum? No. Siempre el título que es prácticamente lo último que le pongo. Así que tengo nuestro verano para decidirme por un título. Estaba casi que te solté la pregunta como para ver si de manera instintiva me soltabas el nombre y después te tapas la boca. ¡Rayos! No, pero de veras no tiene título todavía. Okay. Tengo un par de ideas, pero realmente en este momento estoy concentrado en el tema de la mezcla. Y hay tiempo para el título, eso no. Va a ser, como te decía, prácticamente ¿Estás pensando si escribir el nombre en español o en latín? No, sí, no sé, generalmente. Okay. Sí, vamos a ver, hay un par de ideas y van más o menos por ese lado, pero bueno. Lo que sí te puedo adelantar son 9 canciones, son 8 nuevas. Y una que grabé porque en ese momento estaba solo, hace varios años. Esta va a estar regrabada en inglés. Como te decía, es uno de esos casos que cada tanto agarro una canción y la paso al inglés y posiblemente haya un invitado. El disco va a tener 2 o 3 invitados y en esta canción posiblemente haya un vocalista invitado. ¿Y qué te parecería la idea? Aquí, bueno, tú me dijiste, obviamente ya lo dijiste hace uno que no me quise atrever a preguntártelo, pero bueno, vamos a ver qué pasa. No creo que me vaya a poder asesinar por la pregunta, pero ¿y qué te parecería una idea de hacer, por ejemplo, las mejores canciones? Bueno, no sería en este caso como regrabarlas, pero sí por lo menos hacer como las vocalizaciones de quizás de las mejores canciones, o al menos digamos a través de alguna encuesta, ¿no?
las mejores canciones de la banda. Y esas canciones, cantarlas en inglés, para quizá hacer una pequeña producción, digámoslo así, un pequeño mix bien condensado de muy buenos temas de 1917 en inglés, y quizá, bueno, o sea, tenga algún cierto éxito. Que no te han planteado a ti esa idea, o no te has planteado a lo mejor esa idea. No, yo personalmente no me lo había planteado, pero sí me lo han mencionado, me lo han planteado a mí, como acabas de hacer vos en algunas ocasiones. Y no. Primero y principal, no podría pasar las letras al inglés manteniendo lo que para mí tienen de bueno. Ok, claro. Pasarían a ser una narración básica de algo y perdería justamente lo que hace que para mí sean especiales. Repito, claro, son especiales para mí, no estoy diciendo que tengan que serlo, que lo sean para los demás. Lo que para mí tienen de especiales no lo podría trasladar al inglés. Quizá haya una forma de hacerlo, pero ya tendría por ahí problemas de versos hipermétricos, hipométricos, y no habría forma de que respeten su estructura. O sea, concretamente sería mucho trabajo para que quede algo posiblemente inferior al original. De por sí no soy muy amigo de los grandes éxitos y cosas por el estilo. Sacamos un compilado que se llama Testimonial con las canciones que a nosotros más nos gustaban y demás, pues fue una celebración por los 10 años del demo. Había que sacar algo conmemorativo, digamos, y se optó por una suerte de antología. Lo mismo se hizo en cassette, en una edición muy limitada, muy poquitas copias, con el aniversario de Intihuacay. Pero son cosas muy puntuales y para coleccionistas, más que nada. No es una política el hecho de sacar o de reversionar, sacar una producción de reversiones y demás, menos habiendo tanto material siempre nuevo. Cuesta mucho grabar, cuesta mucho editar, y siento que sacar un disco de regrabaciones sería desaprovechar una oportunidad importante. No lo haría, no. Claro, pero yo creo que capto la esencia de lo que por lo menos me planteas, es que también, digamos, la manera de ejecutar el verso, de ejecutar esa metáfora, quizá al traducirla, quizá pierdes la esencia de la manera en que pueda rimar, digamos, con algunas otras estrofas, y quizá allí ciertamente sí. Si fuese la rima sola no sería tanto el problema, porque la rima es una cuestión estética que creo que es prescindible. Pero me consta que hay metáforas que en otro idioma no tienen sentido. Entiendo, claro. O sea, es como un refrán. Claro. Hay refranes que en español tienen un sentido clarísimo, y si lo traducís, el pobre interlocutor tuyo no tiene ni idea de lo que le estás diciendo. Y para mí sería catastrófico que todas mis letras sean una concatenación de sinsentidos, claro, simplemente por haberlas querido grabar en inglés para un objetivo que ni siquiera tendría muy claro. No es algo que haría, ¿no? Claro. Ya te digo, cada tanto regrabar una en inglés, y así todo yo sé que pierde mucho. Pero bueno, hay amigos de la banda y seguidores de la banda que cada tanto nos recuerdan de convidarles algo un poquito que puedan entender un poco más, y como una experiencia, como para hacer algo diferente. Claro. Cada tantos años se elige un tema y se regraba en inglés, pero no haría un disco así. Yo creo que también digamos, esas ideas que han surgido de algunas personas que te conocen, fanáticos, creo que, bueno, lo veo yo en mi perspectiva, es que es como esa buena intención que tenemos también de poder querer de que la banda pueda, digamos, proyectarse a nivel mundial. ¿Me explico? O sea, de que la banda, que así como por ejemplo escuchamos tan maravillosamente bien Piel de Mártir, Carne de Asesino, la escuchamos tan brutalmente aquí en Sudamérica,
obviamente se proyecte en Europa o en Asia, que muy bien la pueden escuchar, porque inclusive allá consumen también mucho de acá de Sudamérica, se consumen, porque ya en Sudamérica se ha abierto un poco más, porque han habido ya un poco más, digamos, de distribuidoras, que eso es algo también que nosotros estuvimos un poco atrasados con eso, ¿no? Nosotros obviamente tenemos todavía algunos mercados un poco más modestos para lo que es la distribución de discos, y obviamente lo que hacen muchísimas bandas aquí en Sudamérica es tratar de conectarse con otras distribuidoras en Europa o en Asia más modestas también, un poco modestas, que les ayudan a repercutir su música allá. Pero creo que también es como esa intención, ya con respecto a esto de lo que te mencionábamos de las canciones en inglés, es esa buena intención, esa bonita intención que tenemos algunos fanáticos o personas que han seguido tu trayectoria, Alejandro, de querer de que, oye, que 1917 pueda repercutir de manera, por lo menos en esa parte conceptual, un poquito más en estos sitios, en estas tierras. Me gustaría preguntarte algo, Alejandro, que seguramente para ti también creo que fue un poco sorpresivo para ti, pero creo que para muchos que obviamente hemos escuchado la banda, creo que no lo fue. Que fue esto de que hayan bandas que hayan querido hacer versiones, que te encuentras que hay bandas que se reúnen y han querido realizar covers de 1917. A ti en lo personal, ¿qué satisfacción te deja o qué te pareció eso de que se hicieran estos temas en covers de unas bandas destacadas en Argentina, de la escena underground, que versionaran canciones de 1917? Mira, para mí, como dije oportunamente, fue una condecoración para mí. Que tanta gente se haya reunido, gente incluso que cuando yo empecé a hacer mis armas en el metal extremo, escuchaba a esa gente, y bandas nuevas que tuve el gusto de conocer de esa forma, fue algo que me llenó de orgullo. Y yo me acuerdo, mirá, la primera banda en hacer un cover de 1917, de la que yo tenga conocimiento, fue casualmente de Venezuela. Hace muchos años, en la época del Messenger, no sé si todos lo conocen. Sí. Hablaba con gente de Venezuela, y un muchacho de una banda que bueno, imposible después de tanto recordar el nombre, me contó que en sus conciertos hacían un tema de 1917. Después me encontré también en YouTube gente que saca las canciones y se sube haciendo un tema, y eso ya me parecía increíble. Y el tema del disco homenajeando al proyecto es alucinante. La palabra que se me ocurre, discúlpame que la repita, es una condecoración. Yo me siento honradísimo de que haya pasado algo así, y no, jamás se me hubiese pasado por la cabeza que fuese a pasar algo así. A veces ni uno mismo se da cuenta de lo que puede repercutir lo que uno hace, ¿no? A veces eso también creo que es algo de vida. Eso es algo que a veces uno mismo no se da cuenta de las cosas buenas que tiene. Y cuando tú menos lo piensas, hay personas que están tomando cosas positivas de las cosas que tú haces, y que de alguna manera también esas otras personas transmiten esa idea de lo que tú dijiste, hiciste, ejecutaste musicalmente, etc. Y es como que es increíble, ¿no? O sea, y yo creo que allí es donde también está esa situación de vida que tú viviste en este caso con la música, ¿no? O sea, ni siquiera tú mismo te habías dado cuenta de lo mucho que impactó el sonido de 1917. Precisamente por una de las cosas que te comentaba, Alejandro, al principio de la entrevista, que era que es que el sonido de 1917 es como escuchar a Dead de principios de los 90. Estamos escuchando un proyecto, una banda que tiene una calidad musical muy impecable. Quizá no es que es un disco, no son discos, quizá tengan digamos elementos así
digamos, unos adornos muy precisos porque se nota obviamente la evolución del desarrollo musical que has hecho, pero es que la calidad en la composición de los temas es excelente y ahí es donde obviamente entran muchísimas personas a querer fijarse, ¿no?, en las cosas buenas que tú has hecho. Y por eso es que obviamente se te ha rendido de manera, digamos, acertada esta condecoración, así como tú bien indicas. Y una de las cosas que ahí voy a pie a preguntarte es que hemos tenido los suramericanos, hemos sufrido ese infortunio de no poder tener la posibilidad de una gira, digamos, en este caso suramericana de 1917. ¿Te has planteado en algún momento poder, digamos, trasladar la música de tu proyecto, de tu banda, a otras fronteras? ¿O te han salido oportunidades si no has podido por alguna razón? Salieron muchas oportunidades, realmente muchas invitaciones a varios países, desde México hasta Bolivia, pero siempre caían en momentos inoportunos. O sea, o estaba yo solo, o éramos dos, o estaba todo parado porque había otra cosa gestándose. Entonces nunca había una posibilidad real de en ese momento llevar a buen puerto la propuesta. Desde hace un tiempito hay una formación completa para el tema de los conciertos. Se hicieron varias fechas acá dentro del país y se empezaron a proyectar algunas en los países limítrofes. Y bueno, volvemos a lo que ya habíamos hablado. Surgió todo esto que puso al mundo en pausa, y volvió a caerse, o sea, estando más cerca que nunca, estando con una buena formación, estando aceitaditos, después de haber hecho varias fechas, después de haber grabado un live session, cuando era por ahí el mejor momento para salir, otra vez no se pudo. Así que bueno, los años van pasando, yo me voy poniendo viejo, va a haber que definir en algún momento cómo encararlo, porque cada vez va a ser más difícil, me imagino. Bueno, Alejandro, pero tranquilo que si los Iron Maiden pilotean su propio avión y todavía con 80 años esos tipos siguen tocando tan duro, créeme que tú seguramente vas a poder conseguir en ese momento para poder obviamente organizarte y bueno, poder digamos en ese sentido, organizarte en el sentido de poder hacer una planificación, ¿no? De digamos hacer una gira, porque eso te lo puedo asegurar que muchísima gente que nos está viendo inclusive en este momento de Colombia, de Ecuador, acá en Perú, en Venezuela, en Chile, etcétera, ha seguido tu trayectoria y de seguro que piensan exactamente lo mismo que yo, que necesitamos que en algún momento podamos ver a Alejandro Sabransky allí cantando temas que obviamente a nosotros nos han gustado muchísimo por muchísimos años. No, mirá, para mí sería un gusto, era un objetivo absolutamente. Incluso ya se habían empezado a charlar algunas posibilidades de enganchar para reducir el sacrificio que tienen que hacer los productores para todo este tipo de movidas. Incluso ya había un pequeño diagramita de posibilidades, pero bueno, otra vez se cayó todo. Y por supuesto, desde ya sería un gusto conocer lugares y conocer gente gracias a la música. Creo que es uno de los aspectos más importantes que tiene la movida de. Sí, de verdad que sí, es algo definitivamente maravilloso. Bueno, yo lo digo por lo menos desde el plano como seguidor, como fanático. Obviamente al asistir a un evento, ver una muy buena banda suramericana ejecutar a un muy buen nivel, con un muy buen sonido, es algo que no tiene nombre y uno generalmente se siente orgulloso. Se siente orgulloso porque uno ve a bandas, que hay muy buenas bandas en Sudamérica y en otros rincones del mundo, ¿no? En otros rincones del mundo, pero precisamente acá en Sudamérica, bandas muy talentosas, de un buen sonido, o por lo menos, vamos a decir, de no buen sonido, pero sí por lo menos de temas y de composiciones muy buenas, que uno dice, oye, si lo agarrara Terry Dave, el productor, o lo agarra James Bowden,
o David Castillo, que son unos productores reconocidos, ¿no? Uno dice, oye, ¿cómo sonará esta gente? ¿Cómo esta gente llegan a agarrar la mano a estos señores, estos europeos, llega a poner las manos encima, por lo menos una parte de producción, y seguro uno dice, de verdad que ya viene Nuclear Blast Record, Metal Day a firmarlo, porque valdría la pena, obviamente. Y bueno, ya para ir, digamos, culminando, Alejandro, de verdad, primero ante todo te tengo que agradecer, este tiempo, esta nota que nos estás brindando a todos los amigos y seguidores de Metal Index, que hemos estado siguiendo tu trayectoria por muchísimos años, que de verdad para nosotros es todo un honor, es un privilegio poder interactuar contigo, el aprender contigo de muchísimas cosas, el conocer el Alejandro Sabransky persona. Y hay una tradición que es la que te estaba comentando, que nos gustaría que muestres a las cámaras de Metal Index, que muestres alguna de esas joyas, digamos, o discos, viniles, cassettes, el formato que tú tengas por ahí en físico, de esas joyas que son importantísimas para ti y que de alguna manera recomendarías para cualquier coleccionista de rock y metal tener en su colección personal. ¿Qué nos puedes mostrar por ahí, Alejandro? Bueno, no me olvidé de que me habías comentado al respecto. Okay. Y saqué de mis viejos discos, para que no le dé el reflejo, Leprosy de Death. Por dos razones muy poderosas. En primer lugar, bueno, musicalmente no hay mucho que agregar, es un disco muy conocido, es una piedra fundamental en el estilo. En mi caso particular es además el primer CD que me compré. Hasta entonces venía coleccionando cassettes, originales cuando podía, grabados si no. Y el primer CD que me compré, de lo que terminó siendo una colección interesante, es justamente este disco de Death, que sigue es el día de hoy, que lo sigo disfrutando. Y aparte, bueno, el tema de la nostalgia, por supuesto, lo escucho y me retrotrae a un montón de cosas, a una época concreta, así que por mucho mérito es una de las joyitas de mi colección. Y bueno, por supuesto creo que no estoy siendo novedoso, es un material muy conocido y para mucha gente es una piedra angular. Bueno, en mi caso fue el inicio de una colección, y bueno, fíjate vos, justamente la primera banda extrema que conocí y una de las que terminaron siendo también una influencia junto con muchas otras, también muchas de la época, la mayoría. Así que el elegido, digamos, de la colección para mostrar uno que me parezca particularmente importante es este. Por ejemplo, de thrash metal, ¿qué bandas así, por ejemplo, son también muy para ti, por ejemplo, que son muy importantes? O por lo menos que de alguna manera también influyeron un poco en ese sonido thrash que a veces escuchamos en un 1917. Y creo que primero y principal, Sadus es una banda que me parece brutal dentro del thrash y tuve la suerte de verlos en vivo y es una aplanadora en vivo. Y conocí Vision of Misery, que fue el primer disco que me compré de ellos y es el día de hoy que lo escucho y me parece bestial, así que creo que también en thrash es una influencia importante. Después me gustan algunas bandas tipo Armoros, son thrash potente. Vos sabés que casualmente a los nombres más grandes de la escena en su momento no les di mucha cabida. O sea, me gustaba buscar cosas raras. Aparte, la primera disquería que conocí especializada, el dueño justamente le gustaba pavonearse con cassettes raros y demos raros, así que mi primer contacto también fue un poquito con el costado menos popular, digamos. Y bueno, en lo nacional, me refiero a Argentina, el primer disco de Orcas, por ejemplo, me parece excelente.
Eh, y sí, el primer disco de Hermética por ahí, que encima me agarró en una edad muy particular donde uno por ahí es más permeable, son esas cosas que el contacto que tenés con algo en ese momento creo que te marca de alguna forma y bueno, justo vinieron todos estos discazos. Sí, sí, me van pasando títulos por la cabeza, ¿viste? Son mucho material, Sí, sí. más que nada de lo viejo, mi adolescencia. Y uno no escapa ni quiere escapar a esas influencias. Yo creo que Claro. justamente si uno se colgó a un instrumento fue porque quería ser parte de eso y si es honesto con lo que está haciendo es algo que no va a cambiar. Eh, Podrá tener distintos matices y a medida que uno aprende o se aburre de algo o le interesa otra cosa, se podrá experimentar, pero bueno, creo que el tema de las raíces está claro. Exactamente, exactamente. Bueno, Alejandro, ya para también dar pie a ya lo que es culminar, ¿no? Lo que es esta brutal entrevista, ¿qué mensaje tú le puedes dar a todas las personas, colegas, digamos, tuyos del género, de la música, que están haciendo música en otros países? Bien sabemos, como te he dicho, que hay muchas diferencias obviamente, tanto económicas. Más que todo, yo creo que también la parte económica, social, ha influenciado en algunas bandas a que de alguna manera hayan tenido que, digamos, frenar el acelerador de lo que estaban haciendo, ¿no? De parar un poco esto de la música para poder dedicarse a otras cosas. En algunos países un poco más que otros en esta parte de la situación. Pero como por lo menos en estos momentos que estamos viviendo de pandemia, que muchísimas bandas se están viendo como entre comillas afectadas, ¿qué mensaje le transmites tú a esa banda, a esa gente que está allí en el under todavía haciendo buena música? Lo primero que se me viene a la cabeza es paciencia y perseverancia. Digamos, para mucha gente esto es un modo de vida, pero la vida también pasa por otras cosas y hay que fijar prioridades. En el momento que hay que parar una cosa para darle recursos o tiempo a otra, hay que hacerlo con sabiduría y cuando se pueda retomar, se retomará. Sería una lástima que frente a los distintos escollos haya bandas que desaparezcan. Por eso digo, paciencia y perseverancia y en lo posible seguir desarrollando esto. No tengo mucho más que decir, digamos, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato y yo como fan de la música lo que esperaría o lo que recomiendo, lo que me gustaría es que las bandas sigan. Como yo mismo traté de seguir cada vez que tuve todo servido para parar, así que eso. Perfecto. Bueno, Alejandro, de verdad, como te digo, nuevamente un honor. De verdad, muchísimas gracias a todos los seguidores y personas que obviamente están viendo por primera vez nuestro canal de Metal Index. Recuerden, si les ha gustado este video, darle a like, suscríbanse para que obviamente no se pierdan absolutamente nada del contenido que Metal Index les seguirá ofreciendo. Aquí despidiéndome con nuestro amigo Alejandro Sauransky de 1917. Nos despedimos y será hasta la próxima. De verdad, muchísimas gracias. Te agradezco a vos el espacio, el interés, te mando un abrazo y un saludo grande a tu audiencia. Muchísimas gracias. Será hasta la próxima.